Damos inicio. Como dice Viviana, en la primera ronda nos hemos encontrado pues, que participantes nos comentaban que evidentemente la idea es buena, pero que encontraron dificultades para implementar estas recomendaciones por el tema del precio. Mm, y, eh, y realmente, bueno, hay que tener en cuenta que ciertamente, como veis en un estudio de CaixaBank, hecho a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, pues realmente la inflación acumulada desde diciembre de 2019 a agosto de 2024, en tanto por ciento, pues alimentos, bebidas y tabaco es lo que más inflación ha tenido. Es decir, que realmente la cesta de la compra se ha encarecido, ¿no? Sin embargo, hay como veis una visión positiva y es que esto, como veis, en rojo observamos el precio, el IPC de los alimentos respecto al general y digamos que desde marzo abril del 2022 el de los alimentos está por encima de lo general y así se ha quedado de momento. Pero como veis, desde febrero del 23 hasta agosto del 24 existió una tendencia. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir, pues sabemos que estamos sometidos pues, a la política internacional, a los mercados y tal, y entonces no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir con la evolución. Puede ser que siga descendiendo, puede ser que se estanque o puede ser que vuelva a haber inflación, ¿no? Pero eso ya no corre de nuestra cuenta. Es básicamente lo que me gustaría destacar de estas diapositivas es que realmente no, claro que las familias están percibiendo una dificultad a la hora de hacer las compras, ¿no? Y vemos cómo los precios que mayor el top 20 de alimentos que más incremento de precio ha tenido, pues son algunos, digamos que nos debería dar igual, porque no deben de ser consumidos en demasía o lo mínimo posible, como puede ser el azúcar como tal, ¿vale? Salsas y condimentos, que es donde entran pues, todas las mayonesas, todo este tipo de salsas que son hipercalóricas, etcétera, etcétera. A lo mejor por mantequilla o cacao y chocolate, en fin. Sin embargo, vemos que el aceite de oliva, que sí es una grasa saludable y que es la principal grasa culinaria de la dieta mediterránea, pues ha subido bastante. Los lácteos, ¿vale? Como las leches. Y después, una de las recomendaciones para el cambio de la dieta, para esa transición, es aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. Entre ellos, pues claro, frutas, verduras y legumbres. ¿Bien? Entonces, claro, sí que vemos que las legumbres y las hortalizas también están dentro de este top 10 y la fruta, y después lo que sí es verdad que vemos frutas, pero frutas en conserva y productos a base de fruta, ¿no? Que las frutas en conserva pues suelen ser normalmente melocotón o piña en almíbar, etcétera, y que, bueno, pues con el contenido de azúcar que tiene tampoco son tan recomendables o son recomendables si las comparamos con la fruta al natural, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues que ha tenido poco incremento de precio. Pues afortunadamente los frutos secos, que es otra de las recomendaciones de aumentar en nuestro consumo. Un estudio previo a la charla la última charla que estuvimos presencialmente en Barcelona y donde representamos parcialmente el resultado de ese estudio, pues indicaba que también era que comíamos frutos secos por debajo de los recomendados. Ya sabéis que los frutos secos son ricos en proteínas, en fibra y en aceite y en ácidos grasos insaturados que son cardiosaludables, ¿no? Sobre todo la almendra y la nuez. Eh, el pescado también puede ser otro han subido poco, ¿vale? Pero sin embargo vemos mucho pescado congelado o productos cárnicos de aves, pero sin embargo vemos que ha subido, lo que menos ha subido son productos que realmente tampoco es que estén recomendados, ¿no? Como bebidas espirituosas y licores, cigarrillos, refrescos, la pizza y la quiche, platos preparados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto, claro, crea una sensación de que es verdad que se puede comer
o que es más fácil comer, que se come más barato si comes mal, ¿no? Pero bueno, esto también es un poco relativo. ¿Por qué? Porque este tipo de gráficas, que normalmente lo que te está diciendo es cuánto ha habido de incremento del precio, ¿no? Entonces podemos encontrar que el fruto seco se ha incrementado muy poco su precio, pero aquí no se está teniendo en cuenta cuál era el precio de base. ¿Me explico? Entonces, si algo que es muy caro incrementa muy poco el precio, pero algo que es muy barato incrementa más su precio, aún así, lo que ha incrementado más su precio puede seguir teniendo en el mercado un valor más barato que el otro. No sé si me he explicado. Es decir, que cuando tú ves cuánto ha incrementado el precio de las cosas, hay que tener en cuenta que sobre qué ha incrementado, cuál era el precio de base, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a ver a lo largo de la presentación cómo tomando cierto tipo de lesiones, aunque esta presentación aparentemente parezca que es catastrofista, en el sentido de que realmente comer sano es muy caro, pero tomando cierto tipo de lesiones o creándose cierto tipo de hábitos, pues se puede paliar el gasto dentro de lo posible, ¿no? Porque ya hemos visto que, bueno, que la inflación y que el tema de la economía, pues no está favoreciendo. La OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios, ha hecho un estudio sobre los supermercados, sobre diferentes supermercados, ¿no? Y voy a poner aquí mejor. Y en este estudio lo que hace es ver también cuál es la evolución de los principales cadenas del país. Entonces vemos que todas las cadenas no han percibido el mismo incremento en el IPC de la cesta de la compra. Aunque en término medio es un 3,4, hay algunas que han subido menos que ese 3,4 medio y otras que incluso han descendido. ¿Vale? De forma que lo que asegura la OCU es que organizando las compras en los supermercados más favorables, pues se puede hacer un descuento de hasta 1.272 euros al año, ¿eh? En una farmacia. Bien, entonces, ¿esto cómo influye para una alimentación sostenible? Bueno, pues a modo de recordatorio, sabemos que la alimentación saludable y sostenible no solo implica que sea saludable para las personas que la consumen, sino también para el medio ambiente. Y que el impacto medioambiental, normalmente, la mayoría de las veces, se la achacamos prácticamente al 100% al método de producción. Sin embargo, la conservación, el transporte, el procesado también forman parte de la sostenibilidad, ¿vale? Como el consumo responsable, la gestión de los desperdicios, etcétera, también forman parte de la sostenibilidad. Y las cadenas de distribución, no es lo mismo comprar cadenas largas que cadenas cortas, es decir, de productores locales que de productores de a grandes distancias, pues también tiene un impacto. En cierto modo, muchos de estos 6 factores están interrelacionados entre sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que viene de muy lejos muchas veces necesita conservación o procesado, ¿vale? Lo que se procesa crea más desperdicio y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, que como todo, es multifactorial y todos los factores están un poco influyendo los unos en los otros. Ay, perdón. Bien, en base a esto, se estableció un decálogo para fomentar mediante algunas frases que fueran directas, ¿no? Que resumieran todo el discurso sobre la alimentación saludable y sostenible. Se hizo un decálogo pues, para tener en cuenta ciertos puntos que pudiéramos tomar como directrices que fueran utilizados como palancas de cambio para la transición alimentaria. Y entonces, uno que era fundamental, el primero es fundamental, y es priorizar los productos frescos y de origen vegetal. Y entonces, aunque frutas y verduras se consumen, deben de aumentar el consumo, donde más decalaje hay entre el consumo que requerimos y el que hacemos es en las legumbres y frutos secos.
Entonces, el primer punto es priorizar frutos frescos de origen vegetal, aumentando el consumo de legumbres y frutos secos. Después estuvimos hablando también del comer pescado azul, o sea, del comer pescado, y sabemos que el pescado azul tiene ácidos grasos que son saludables, son cardiosaludables. Pero tenemos que atender a una premisa, y es que el pescado azul de gran tamaño tiene un ciclo vital grande. Son peces que por su ciclo vital circunnavegan el mundo y comen pequeños pescados de otras costas de todo el mundo. Y todos los mares no están igual de contaminados. Entonces, esto explica que este tipo de pescados normalmente, como viven más tiempo y pasan por muchos más mares, les da tiempo a acumular más metales pesados, por ejemplo, ¿no? De ahí la recomendación actual de que los niños pequeños y las mujeres embarazadas en la lactancia no consuman atún, por ejemplo, ¿no? Es uno de los pescados de los que estamos hablando. Después, limitar el consumo de carne, ¿vale? La carne no hay que demonizarla, la carne es un producto que es un alimento que ha sido interesante en la alimentación del ser humano porque aporta proteínas. El problema de la carne básicamente es que no es solo la matriz proteica, sino lo que la acompaña, ¿vale? La carne es rica en hierro y sobre todo hierro hemo, que es más bioasimilable, pero el problema es que la carne se acompaña también de grasa. Y la grasa del mundo animal es grasa saturada, que no es cardiosaludable. Entonces lo que se recomienda es comer carne en menor proporción de la que comemos, porque es que comemos muchísima carne y eso tengo una diapositiva que lo muestra, que veremos posteriormente. Y el consumo de carne debería limitarse o priorizarse a carnes que se llaman carnes blancas o carnes magras. Y ellas fundamentalmente pues forman parte de aves de corral y de conejo. Es verdad que ternera y cerdo, si elegimos los cortes adecuados, también podrían ser más magros y que todo este tipo de animales, hablamos también de la producción, no es lo mismo la producción intensiva, no son animales pues que comen mucho pienso con hormonas, antibióticos, etcétera, por el hacinamiento al que se ven sometidos. Sin embargo, los animales de pastoreo tienen una alimentación más sana y más actividad física, lo cual modula su composición de grasa corporal, que no es ni más ni menos que lo que nos pasa a nosotros cuando vamos al gimnasio y comemos bien, que regulamos nuestra composición corporal. El cuarto punto del decálogo es el consumo de aceite de oliva como grasa de elección, que este ya lo sabéis, a ser posible que se consuma de manera en crudo, en tostadas y ensaladas, ¿vale? Beber agua del grifo es la mejor forma de hidratarse, aunque sabemos que algunos, dependiendo de la zona geográfica, el agua del grifo puede tener ciertos inconvenientes, como por ejemplo el contenido en cal. Evitar alimentos ultraprocesados, ¿no? Que esto también lo hablamos en la primera reunión. Había que saber diferenciar entre ultraprocesado y ultracongelado. El ultraprocesado son alimentos que contienen muchos ingredientes y es un plato que ya está precocinado, de forma que tú en casa no estás cocinando, lo que haces es reconstituir lo que la empresa ya ha cocinado. Sin embargo, un plato de guisantes, poníamos el ejemplo, que una bolsa de guisantes ultra congelados son guisantes que lo que tienen es un proceso industrial, pero solo de ultracongelación, no se ha modificado nada. De hecho, ese procesamiento es para mantener las características organolépticas y nutritivas del guisante. Entonces, aunque los dos vengan en paquetes, pues habría que aprender a distinguirlo. El séptimo es consumir alimentos ecológicos en la medida de lo posible, y decimos en la medida de lo posible por dos razones. Uno, pues porque aunque España es un buen productor de productos ecológicos, se produce menos que la demanda que se puede tener, y eso también encarece el producto. Entonces, a veces puede ser una limitación el hecho de que la versión eco de un alimento puede ser algo más cara que la versión no eco. Comprar alimentos de temporada y proximidad, evitar los plásticos y embalajes, que sabemos ya todos, esto sí que estamos más concienciados del problema medioambiental que implica, y planificar las compras y medidas evitando el desperdicio alimentario. Bien, bien, ahora vamos a ver una serie de medidas que se relacionan con una o varias de estos puntos del decálogo.
y que nos pueden ayudar a tener, son pequeños tips que nos pueden ayudar a la hora de tomar decisiones y por lo tanto pueden ser útiles pues, para las personas a las que va dirigida este tipo de recomendaciones. Lo primero, a la hora de planificar la compra, hay que tener en cuenta que salvo situaciones especiales, como no sé, en Navidad, en un cumpleaños, en un evento particular, la cesta de la compra habitualmente en los hogares no cambia. Es decir, que la gente tiene más o menos decidida por costumbre, por gustos, por preferencia, por cuestión psicosocial, religiosa, por lo que sea, pero normalmente la cesta de la compra no sufre grandes modificaciones. Y esto nos ayuda, esto es un factor importante para saber que, con lo cual, si no hay modificaciones, es predecible y todo lo que es predecible es planificable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que yo sé más o menos lo que necesito, lo importante es hacerse una lista y después lo que habría que buscar es cuáles son las opciones más baratas para comprar, ¿vale? Y a veces, pues, lo más óptimo, lo óptimo parece que es inalcanzable, pero con un poco de organización se puede conseguir, como vamos a ver ahora. ¿Mm? Lo primero, existen páginas web que hoy en día la conexión a Internet es bastante difundida y es que existen páginas web como Soy Super o esta de Mercastic, donde podemos introducir los productos de la compra y nos dice los precios que tienen en diferentes tiendas o supermercados o lo que sea. Y después nosotros podemos hacer una lista de aglutinar productos, o bien por las ofertas que tengan, o bien o si no están de oferta, por el precio natural que cada comercializador da. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues con esto se puede georganizar el trabajo. ¿Qué significa esto de georganizar? Pues una vez que tienes identificado qué productos son baratos en qué supermercados, pues identificar dónde están los supermercados y qué posibilidad tienes tú de pasar por ese lado. Es decir, puede ser que el supermercado esté cerca de tu casa, en el barrio, pues estupendo, pero a lo mejor no está en tu barrio y entonces la gente dice, claro, mi problema está en que el supermercado X o la tienda X no está cerca del barrio. Pero puede estar cerca del trabajo, puede estar cerca del cole de los hijos, o puede estar cerca de las casas de cuando visitas a tus padres, o cuando vas al gimnasio, o con tu pareja, o lo que sea. Y entonces se puede organizar la compra buscando cuáles son las opciones más asequibles. La otra cosa es que, a priori, así visto, podría parecer como que hay que hacer una gincana. Pero también es verdad que se puede hacer también compras compartidas. Vamos, yo de hecho con mi madre lo hago. Y es que yo compro cosas cerca de mi barrio que están baratas y cuando voy a verla se la llevo y me llevo lo que ella compró en su barrio que está más barato. Entonces, compras compartidas, el me compra y te llevo, este que pone ahí, pues es una opción pues, que se puede aplicar con amigos, con vecinos, con familiares, claro, evidentemente de motu propio y si se llega a ese acuerdo, pero facilitaría un poco la organización. Si no lo quieres hacer tú, pues, o sea, si no quieres hacerlo tú todo porque implica un gasto de tiempo increíble, te puedes organizar con gente que habitualmente ves, como pueden ser los vecinos, la familia o los amigos, y hacerlo de manera compartida. ¿Cuál es otro tip que podría abaratar el hecho de que compremos? Que podría ser que nuestra comida saludable y sostenible sea de más fácil adquisición en cuanto a la economía se refiere. Pues uno es lo que se llama compra de escala, ¿no? Esto todo el mundo sabe que comprar al por mayor siempre es más barato que al por menor. Y por eso, pues comprar los packs familiares siempre sale más barato que comprar monodosis de cualquier cosa, ¿no? Solo hay que hacer las cuentas. De hecho, ya en los supermercados en todos lados te suelen poner cuánto es la unidad o cuánto es por cada 100 gramos, cuánto sale el kilo, pues para que tú veas que puedas comparar fácilmente. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues que si es una familia numerosa de 4 o 5 personas, sí que se pueden comprar unidades más grandes porque el consumo va a ser mayor. En el caso que sean pequeñas
familias, unidades pequeñas, como es lo más habitual hoy, que son, bueno, personas que viven solos, ¿no? Que no tienen pareja y viven solos, o viven solo con la pareja, o a lo mejor tienen un niño y ya un hijo o una hija, o dos ya empieza a ser cada vez más raro y tres ya ni te cuento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si somos pocos en casa? Bueno, pues si somos pocos en casa, se puede seguir comprando a mayor escala para que salga más barato y una de dos, se organiza y se congela, o bien, si hemos tomado la decisión del me llevas, te traigo, tú puedes comprar, si la otra persona con la que compartes también le gusta el producto, pues tú puedes comprar más para que salga más barato, porque en realidad no te lo vas a quedar todo. Claro, todo esto es teniendo en cuenta que lo que compro sea también perecedero, porque si son cosas que no son perecederas, pues también, si me lo puedo permitir, puedo comprar más aprovechando una oferta, ¿vale? Quiero decir con esto que aunque aquí vamos hablando más del consumo de alimentos, ahorrar en otros sentidos, como en otros productos, como productos de limpieza o el gasto de energético en casa, todo lo que suponga un ahorro me permite no tener secuestrado ese dinero. Lo que me ahorro es un dinero que dejo de tener secuestrado y que puedo invertir en comer mejor, por ejemplo. ¿Vale? Eh, Normalmente, cuando se compra al por mayor, ¿vale? Cuando se compra, se suelen aprovechar más los ingredientes y también se suele aprovechar más la energía. Como veis, el ejemplo que os comento es que si se mide la energía, nosotros normalmente cuando metemos algo en el horno o en el microondas, lo que se calienta es prácticamente toda la superficie, o sea, todo el volumen del horno o del microondas. Bueno, el microondas funciona diferente que el horno, porque son técnicas físicas diferentes. Pero hablemos del horno, que es más apropiado en este caso. Lo que se calienta es todo el volumen de aire que hay dentro del microondas. Entonces da igual que el microondas tenga una pieza de pollo entera que solo un muslo, o un muslo y una pechuga, o medio pollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos preparando más comida y estamos gastando prácticamente lo mismo. Así que otra forma de organizarte es que cuando vayas a cocinar, si necesitas cocinar a cierta temperatura, puedes cocinar no solo más cantidad de una cosa, sino puedes cocinar incluso varios platos a la vez, aunque cada uno de los platos los vayas sacando si las temperaturas coinciden, claro, las puedes sacar a diferentes tiempos, ¿no? Yo puedo sacar, si las patatas se hacen antes que el pollo o lo que sea, pues aunque ya sabéis que la mayoría de las veces se mete todo y se saca todo junto, pero si hay algo que tengo que sacar algo antes, pues puedo sacarlo antes y seguir. El caso es que el gran gasto energético es calentar el horno entero. Y después existe una pequeña influencia que es dependiendo de la cantidad de comida que tiene, porque la comida esa absorbe calor. La cantidad de comida que eso va a tener una influencia también, pero es mínima, ¿vale? Y después, bueno, lo de planificar el menú es importante por varios motivos. Primero, para comprar solo lo que necesito, ¿vale? Y segundo, para no caer en trampas de la parte de los supermercados, del marketing, ¿no? Entonces, cuando tengo una lista, voy al grano y compro y no doy vueltas por el súper buscando cosas, sino que voy directamente a lo que necesito. Y está visto y comprobado que cuanto más vueltas da por el supermercado, pues más cosas compras. Otra de las cosas que se usan es poner carros grandes. Entonces, si preveo que voy a hacer una comida del mes, pues puedo coger un carro grande, pero si voy a hacer compras pequeñas, mejor coger carros pequeños o incluso llevar tus propias bolsas. ¿Por qué? Porque nuestra sensación visual es que cuando vemos que el carro es grande y tiene pocos productos, parece como que lo que llevamos no va a ser suficiente. Y eso es otra táctica para hacer que compremos más. También nos ponen el cross-selling, que es la venta cruzada, y es que te ponen, por ejemplo, la pasta y la salsa de las pastas al lado, y entonces ya te las lleva a las dos. Pero si tú tienes tu lista diciendo que lo único que necesitas es la pasta, pues haciéndote cargo de que solo te vas a llevar lo que pones en la lista, picas menos. Esto pasa también, hay otras formas de meter presión, como es decirte que es una oferta limitada, que psicológicamente te mete presión,
o decirte que te lleves 3x2, que es abaratas algún pequeño coste en la empresa, pero gana en el volumen. Pero en realidad tú no necesitabas 3 y estás gastando dinero en cosas que no necesitas. Y después el producto gancho, ¿no? El producto gancho es algo que ponen de oferta y que parece ser muy necesario, pero que lo ponen en un sitio del supermercado al que tienes que llegar a través de 50 calles de cosas que no necesitas, pero que algunas cogerás. Todo esto se evita si eres fiel a tu lista de la compra y si la llevas hecha. Amén de que es una forma de ahorrar tiempo. Cuando tienes planificado lo que vas a comprar, tardas menos, ¿vale? Bueno, pues cuando tú tienes este tipo de organización, ya solo te falta la concienciación de comprar cosas que sean saludables a granel, por el tema de los plásticos y porque muchas veces sale más barato, y que sean ecológicos de temporada y proximidad, ¿vale? Y estos son todos los puntos, no os voy a repetir, que están vinculados al decálogo, lo que vamos a ver ahora. Entonces vemos una merienda que no es saludable, tenemos aquí una marca comercial de 4 unidades a 2,99. Si lo haces por unidad, te sale a 75 céntimos y son 263 kilocalorías con casi todo de la grasa, casi todo grasa saturada y un alto porcentaje, más de la mitad, de azúcares, ¿vale? Y este es más pequeño, ¿vale? Solo son 52 gramos de producto, 1,99. Bien, ¿qué es fácil de llevar? Pues mucha fruta es fácil de llevar. Entonces, sobre todo la fruta que se requiere pelarla y que tenga una consistencia, en el que no sea fruta delicada por la consistencia, se puede llevar en mochilas, en bolsos, etcétera. Y se puede comer en cualquier momento, al libitum. En el despacho, cuando estás trabajando, en un descanso, de camino a casa, etcétera. Todas estas cosas que son fácilmente de llevar son interesantes también cuando nosotros queremos comprar y vamos a comprar cuando salimos del trabajo y como llevamos tiempo sin comer, tenemos hambre, en ese trayecto, si vamos picando alguna de estas cosas, llegaremos a la compra con menos hambre y eso nos va a coartar menos nuestra decisión de ceñirnos a lo que necesitamos solo. Porque cuando se compra con hambre, normalmente los productos que tienen muchas calorías no suelen llamar la atención. Somos más fácil de sucumbir a los caprichos, ¿vale? Entonces, cualquiera de las frutas, teniendo en cuenta que aquí lo que estoy poniendo son frutas en general, pero como vamos a ver en algunos ejemplos, pues lo ideal que sean de cercanía y de temporada, y si son ecológicas, mucho mejor. Pues se pueden llevar directamente en el fruto, porque no manchan, no tienen una consistencia, se pueden llevar directamente en mochilas o en bolsos, etc. Otras, como pueden ser ciruelas o frutos de tipo fresa, que sí pudieran ser o bien más pequeñas o más delicadas, se pueden poner en tarros, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de la naranja. He cogido la naranja porque ahora en Sevilla produce bastante cítrico, ¿vale? Y arroz. Es una provincia que produce bastante cítrico y arroz. Y nosotros tenemos varios tipos, se producen aquí varios tipos de naranja. Una se llaman naranjas tardías, porque en realidad la naranja, como sabéis, es más bien de otoño-invierno. Entonces, hay una que son naranjas tardías y que, como veis por el aspecto, estas son de las naranjas tardías y además las de final de la cosecha, ya las de final de temporada. ¿Qué es lo que ocurre? Estas naranjas lo que tienen es más manchas en la cáscara y digamos que son menos atractivas, ¿vale? Pero no porque no sean naranjas naturales o porque sean malas, sino simplemente porque están cogidas directamente de la huerta y se traen, se venden, no hay intermediarios. Entonces podemos ver cómo la naranja comprada, local y de temporada, pues tiene, las fotografías son de ayer, ¿eh? Así que más actualizado no puede estar. 0,99 el kilo y 3 kilos 2,70, que son 90 céntimos el kilo de naranja. Sin embargo, si vamos al supermercado, ¿vale? Pues vemos que tenemos naranja de zumo a 4,36 y naranja, la bolsa de 2 kilos, a 2,90. Entonces, lo más barato es 1,45. No son de cercanía, llevan una malla que deja residuo, un etiquetado de plástico, ¿vale? Y lo único que tienen es que la empresa que lo compra tiene personas eliminando este tipo de naranja porque son feas para coger solo las que tienen la piel perfecta, ¿vale? Pero nutricionalmente son la misma. Entonces,
Si no prestamos atención a la cáscara, es como la persona, lo bonito está por dentro, ¿no? Pues eso. Entonces, si no prestamos atención a la cáscara, podemos comer un producto que es perfectamente saludable y nutricionalmente bueno, pues la diferencia está en que a 90 céntimos o a 1,45, ¿vale? Algo parecido me encontré con las mandarinas. Las mandarinas estaban a 99 el kilo, sin embargo en el supermercado y a priori te están diciendo que con un 20% de descuento a un 89. Y a esto hay que sumarle que aquí me las puedo llevar en mi propia bolsa o en mi propia mochila o lo que sea, mientras que aquí ya llevo además pues el plástico y la red más el trabajo de la persona que se haya dedicado a hacerlo. Claro, todo eso incrementa, obviamente incrementa el coste del producto. Con los tomates nos pareció algo parecido, aunque el tomate ahora mismo no es de temporada, así que probablemente este tomate sea de importación, ¿vale? Probablemente de Marruecos. No es la temporada, así que será o de invernadero tenemos hay unos tomates también que son de variedades más, más tempranas, pero estos se siembran aquí a finales de febrero. O sea, perdón, a finales de enero, febrero. Luego la recogida no va a ser hasta finales de abril. Con lo cual estos tomates en realidad no son de aquí de la provincia. Pero lo que quiero decir es que cuando se compra a granel, pues vemos como también, en caso del tomate, aunque en este caso no estamos hablando de un producto de temporada, seguramente será o de importación o de invernadero, ¿vale? Pues vemos aquí que es 1,99, pero hay que tener en cuenta que son 750 gramos, lo que quiere decir que son 2,65 euros el kilo. Y aquí es 1,49 el kilo. Entonces, la compra a granel, normalmente, como quita trabajo y material que se usa en la industria, como las redecillas, los plásticos, las etiquetas, etcétera, suele ser más barato. Otra cosa que podemos llevar fácilmente, pues yo particular, esto lo hago, esto es el peso de mi casa. Y yo particularmente se lo comenté a Viviana y me dijo que era buena idea que lo presentara, cuando gasto ya los botes de cristal de las especias, los puedo usar como monodosis, pues en este caso de frutos secos, ¿vale? Entonces, si compro frutos secos a granel y teniendo en cuenta que gracias a que están deshidratados, no tienen agua, son poco perecederos, los frutos secos tardan mucho en perecer, pues puedes llevar fácilmente a cualquier lado tú una, dos o tres dosis, vamos, de raciones, con dosis me refiero a raciones, ¿no? De 25 gramos, que tienen solo 162,8 kilocalorías y que saldría por 70 céntimos, que sigue siendo más barato que el dulce y menos calorías que el dulce que encontramos. Con otra ventaja añadida, que el dulce del que comentábamos al principio no es cardiosaludable y esto sí, sí es cardiosaludable. Y además, el dulce, normalmente, aparte del azúcar y la grasa que aumenta la palatabilidad, los dulces, la industria echan glutamato monosódico, que da esa sensación no te da sensación de saciedad y comes más. Sin embargo, los frutos secos son altamente saciantes. ¿Vale? Tenemos también otra forma es zanahoria. La zanahoria también se puede cortar en bastoncillos y llevar en tu propio tarrito, ¿vale? Una vez que compras tarros de cualquier otra cosa, pues en vez de tirarlos se pueden reciclar. En este caso he hecho los cálculos, el precio que está el kilo de la zanahoria y solo serían 45 kilos, o sea, 41 kilocalorías y son 13 céntimos. O sea que creo que económicamente es un snack muy competitivo. Teniendo en cuenta que la zanahoria es una verdura que es bastante consistente, tiene fibra y tiene hidratos de carbono, como la cebolla. Son ricas en hidratos de carbono, pero hidratos de carbono complejos. Así que también, bueno, es un buen alimento, es un buen snack. Las patatas baby cocidas, no sé si las habéis probado, pero la verdad es que están buenísimas. Y también te las puedes llevar en tarritos si las coces en casa, si te gustan frías, claro. Aunque en muchísimos lados, si el tarrito es de cristal, lo puedes calentar en el trabajo en un microondas o lo que sea. Pero vamos, yo me las como frías, igual que la tortilla de patata, que también me gusta fría. Y igual, 172 gramos, que son 4 patatas baby de estas,
Pues si coges el precio y lo divides me sale 63 céntimos. Esto es realmente fácil de transportar si veis las medidas, porque no hay, es 12 por 18. Si lo pongo todo junto, me ocupa básicamente lo que me ocupa la grapadora del despacho. Que una grapadora todo el mundo puede llevar en una mochila o en un bolso. Y sin embargo, tomando esos tres snacks, yo creo que se puede llevar el día bastante bien, teniendo en cuenta que no estoy hablando de las comidas principales, que es para picar. Pero bueno, ya aquí haciendo el picoteo saludable y este tipo de picoteo, estamos comiendo más barato, estamos comiendo saludable y estamos comiendo sostenible. ¿Qué más se puede comprar a granel? Pues comentábamos que había que subir los frutos secos. Yo en el que tomo por excelencia normalmente son nueces y almendras, pero gracias al estudio de Predimate, que me convenció bastante. Pero los altramuses, toda la fila superior son legumbres, altramuses, garbanzos, habas y cacahuetes, aunque los cacahuetes mucha gente lo confunde como frutos secos, pero realmente son legumbres. Y tienen un tamaño bastante pequeño como para llevarlo en este tipo de tarritos y tener, pues, lo digo porque que existen opciones para que exista variabilidad, no todos los días tienes que llevar el mismo snack. También podemos usar semillas como las pipas de girasol o de calabaza y los pistachos, que son semillas también, o anacardos, que son verdaderos frutos secos junto con las legumbres, junto con la almendra y las nueces. ¿Vale? ¿Dónde hay que poner atención? Pues lo importante es que sean crudos o tostados, que muchas de las cosas estas pues nos la venden o con sal, o fritos, o endulzados, es decir, recubiertos de chocolate o de caramelo o de lo que sea. Eso no, hay que tomarlo lo más natural posible. De forma que, comprando una mezcla de frutos secos tostados, salía el kilo a 14,89, ¿vale? Pero si coges la ración de 25, ¿vale? He hecho raciones de 25, 30 y 50. Si lo divides un kilo, te salen 40, 33 o 20 raciones. Y esto hace que te pudiera salir como a 0,45 la ración, ¿vale? Sin embargo, aquí hay un pack de 5 chocolatinas que la unidad sale a 0,73. Entonces, el pack o sea, comer frutos secos, si lo hacemos bien, puede ser más barato que comer cualquier snack de chocolate. Porque cuando la gente dice, me compro un snack de chocolate porque es que no llega ni un euro, es muy barato. Pero si lo haces como yo estoy comentando, las cuentas salen. Es más, sale más barato, pero aunque fuera igual, ¿no te convendría comer más bien saludable que no saludable si fuera el mismo precio? Algo parecido, pues vamos a hacer con otro tipo de comida. En los almuerzos, que se hacen comidas quizás un poco más, evidentemente, son comidas más fuertes, es donde podríamos poner la carne, que si en el caso de que se tome, recordando siempre que la nueva recomendación es máximo 3, pero máximo quiere decir que podría ser perfectamente 0. Entonces, máximo 3 a la semana. Y después, bueno, pues que después vamos a ver con respecto a la carne qué opciones tenemos o qué situaciones vivimos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto de la carne también? La carne tiene un gran problema, la carne y las grasas tienen un gran problema, y es la cuestión de las porciones. Y es que no es lo mismo la ración nutricional, que es lo que el personal sanitario, los nutricionistas, los médicos de atención primaria, las enfermeras, el personal sanitario, cuando estudia o que tiene conocimiento sobre nutrición y dietética, entiende lo que es la ración nutricional. Sin embargo, en hostelería, que es normalmente lo que la gente entiende por ración, son raciones hosteleras que para nada coinciden con la nutricional. Entonces, vamos a ver algún ejemplo sobre ello. Este es un filete de pollo, ¿vale? Este filete de pollo ya de por sí es una ración, ¿vale? Son 97 gramos, cuando te dice que la ración entre 100 y 125, pues 97 no llega a los 100, pero 3 gramos no es un problema. Quiere decir, esto es por el corte, a lo mejor otro corte me sale de 110, ¿vale? Pero que una diferencia de gramos nutricionalmente no es un problema.
De hecho, por eso se habla siempre por intervalos de gramaje, porque no es fundamental. Pues si se fijan, veis que este es un cuchillo de pelar patata, que son cuchillos pequeños, como sabéis, y incluso es más pequeño que un bolígrafo, ¿vale? Esto se puede observar mejor así, ¿vale? Mi palma de la mano llega hasta aquí. No sé si se ve la manita que muevo, ¿vale? Con lo cual, ni siquiera llega a la palma de la mano, ¿vale? Y fíjense el filo que tiene el filete de pollo. Es más pequeño que el plato, ¿vale? Más que el plato pequeño. Es un plato pequeño, no es un plato sopero ni un plato grande, es un plato plano pequeño. Y esto nos hace idea de que en realidad 100 gramos de pollo no es una gran cantidad. 100 gramos de pollo es una porción nutricionalmente correcta, pero que visualmente es poco. O sea que no hay que comerse grandes filetes para cumplir con las recomendaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que esto es una ración, fijarse otro detalle interesante, fijarse que no sé si en la diapositiva ahí se aprecia, pero en el ordenador, en la pantalla sí. Hay hasta trozos, está cortado suficientemente fina como que hay trozos que casi que son translúcidos, que se transparenta un poco, ¿vale? Es decir, que es realmente fina. Pues esto es una ración y te dicen que consumamos entre 0 y 3, es decir, máximo 3 a la semana. Claro, ¿cuánta gente sale a comer y se come un plato como este? Y está comiendo 4 no a la semana, en una sola toma. Eso pasa también con las calorías de las hamburguesas, el Super Whopper, no sé qué, el Super... Si tú haces los cálculos de esa hamburguesa que tomas en una toma, prácticamente estás comiendo las kilocalorías del día en una sola toma. Entonces, claro, hay un gran problema con el tema de la racionalización de las porciones, ¿vale? Pues hay personas que se comen esto 3 veces en semana porque se puede comer carne 3 veces en semana. Entonces, si tú comes este plato 3 veces en semana, 4 por 3 son 12 raciones de carne. Claro, eso da, en los estudios epidemiológicos que estamos haciendo, pues el elevadísimo consumo de carne que tomamos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que demonizar la carne? No, que hay que llevarla a un consumo saludable. No podemos comer la cantidad de carne que se come. Bueno, sí, realmente sí la podemos comer, de hecho lo hacemos, pero claro, eso no nos va a dar los resultados deseados. Este es un ejemplo parecido, pero con el pavo. Como es un medallón de pavo, es más ancho, y entonces, como veis, pues es más pequeño que el pollo, ¿vale? El pollo, digamos, que es finito, y la pechuga de pollo es finita, y ocupa más espacio en el plato a lo largo, pero el pavo lo que es más consistente y una carne que normalmente viene más como en medallones, ¿vale? Pero fíjense la comparación, que no ocupa prácticamente el suelo del plato y que es bastante más pequeño que un bolígrafo. Para hacer la comparación con el problema de las carnes, vienen muchas veces por el tema de la proteína. ¿Se puede sustituir proteína animal por vegetal? Sí. ¿Se puede hacer de memoria? No es necesario. Se puede consultar, por ejemplo, el Nutrifen es una herramienta fiable para hacer este tipo de cálculos, ¿vale? Esto está también del ministerio y tú entras aquí, te logas y tú puedes consultar, como un libro de composición nutricional de alimentos. Y te dice pues cuántos macronutrientes y micronutrientes tienen por cada 100 gramos del alimento que tú le pidas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que este filete de pollo y este filete de pavo. Los dos están comprados en el mismo sitio y los dos venían envasados. Y entonces lo que he hecho es ponerle el envase a ambos, o sea, la etiqueta a ambos. Digamos que es saludable en el sentido de que los dos son una porción saludable, ¿vale? Es decir, tienen el tamaño, el peso correcto para una toma. Y de estas debería ser como máximo 3. Pero fíjense en la etiqueta. Si veis, miro abajo, filete de pollo, o sea, filete de pavo, dice pieza procedente de la pechuga. Producto fresco, categoría A, conservado de 0 a 4, de origen de España, envasado en atmósfera protectora, abrir 5 minutos antes de consumir y una vez abierto consumir en 24 horas. Y ahora vamos al pollo, que es un producto que se consume mucho, con mucho más frecuencia que el pavo. Pechuga de pavo al 95%, pero también lleva agua, conservantes E326-262, sal, acidulante, fibras vegetales y destroza.
¿Esos son componentes normales de una pechuga de pollo? Pues a priori no. Y de hecho, en la etiqueta del de pavo no viene nada de eso. Entonces, como ya habréis visto, o como, como está el curso, la charla de mi compañera, de Isabel, sobre las etiquetas, y nosotros en la facultad, pues lo recargamos en las asignaturas que corresponden mucho a los estudiantes, es interesante, aunque solo sea por curiosidad, cada vez que se compre algo, mira la etiqueta para que veáis la diferencia que hay entre el, como le digo yo, entre el anverso y el reverso. El anverso es donde te viene la imagen de lo que te quieren vender preciosa, pero cuando le das la vuelta y lees la etiqueta, pues a veces ya no piensas que sea que te están diciendo enteramente la verdad, ¿no? ¿Puedo comer estas raciones de carne? Pues una ración saludable de carne, sí. Pero ¿qué pasa si quiero disminuir el consumo de carne? Por ejemplo, no quiero llegar a las 3 si soy vegano, incluso no quiero comer carne, ¿vale? Pues existen equivalentes en legumbres. Es decir, la, la soja, que aunque aquí no se comercializa, no sería de cercanía, la soja aquí es importada, pero sí, pues las alubias, las lentejas, los garbanzos, los guisantes, tienen un alto contenido en proteína. Es verdad que parte de esa proteína se pierde cuando la hervimos, cuando hacemos nosotros cocemos la legumbre, ¿vale? Pero aquí, después de hacer los cálculos, pues lo que tengo es cuántas raciones de legumbre equivalen al filete, a los 24 gramos de proteína que tiene cada uno de estos dos filetes. Estos dos filetes tienen 23 y pico y 24 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, para yo conseguir 24 gramos de proteína, ¿cuántas raciones de legumbre puedo comer? En realidad, pues básicamente con 4 en torno a 4, 4 y media raciones de legumbre equivale a cualquiera de estos filetes. Evidentemente, claro que sí, que la carne y el pescado son mucho más ricas en proteínas, por eso se consideran fuentes de proteínas. Pero existen fuentes alternativas, ¿vale? En el tema de las legumbres, hay que recordar que se puede hacer la misma jugada que hemos comentado antes con el hecho de comprar a granel en gran cantidad y después tú organizar la compra, porque las legumbres, o sea, perdón, organizar la dieta, porque a las legumbres le pasa exactamente igual que los frutos secos, que como son alimentos con poca agua, pues son menos perecederos, ¿vale? De hecho, ese es el motivo por el que las cosas se salan. El salazón es un conservante porque deshidrata el producto y los microorganismos que lo pudren necesitan ese agua para funcionar. Entonces, si tú deshidratas lo que sea, es menos perecedero. Y las legumbres secas, antes de estar cocidas, pues están deshidratadas. Por eso duran mucho. ¿Vale? Pero además tienen beneficios medioambientales y es que son fijadores de nitrógeno. Eso lo conté en la primera charla. Pero recuerdo que esta fijación de nitrógeno natural que hacen unos microorganismos que hay en las raíces de las plantas de legumbre equivale como a abonar naturalmente el suelo. Con lo cual, lo que implica es enriquecer la vitalidad del suelo sin tener que comprar abonos artificiales, sin tener que usar abono artificial, ¿vale? Pero además, el cultivo requiere menos agua y reduce la huella de carbono, ayuda a conservar la biodiversidad porque tenemos cultivos que son biovariedades tradicionales y autóctonas, y bueno, son lo que comentaba del hecho de que estén deshidratadas, de que tengan poca agua, que se pueden fácilmente almacenar y consumir a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no se ponen malos por lo que os he comentado del agua. Esto mismo he hecho los cálculos para frutos secos, que también son ricos en proteínas, igual o más si cabe que las legumbres, y también tienen hidratos de carbono complejos y fibra, ¿vale? Todo eso nos interesa. Pues, siguiendo los cálculos, vemos que hay 3 a 5, entre 3, dependiendo hay una gran variabilidad en los frutos secos, entonces entre 3 y 5 raciones de frutos secos equivale a una ración de carne magra. Y para el tema de los cereales integrales, pues igual, de 3 a 5 equivale a una carne magra. Ojo, la proteína y vitamina C y algunas de las vitaminas B de los cereales están en la cáscara. Eso quiere decir que si los comes cereales blancos, pierdes esos nutrientes.
Por lo tanto, lo que se recomienda es, aparte de por la fibra, también por las proteínas y vitaminas que contiene la cáscara de las legumbres. Pero además, el hecho de que sea fibra, y además fibra soluble, quiere decir que cuando lo comas con un vaso de agua, pues aumenta la sensación de saciedad, ¿vale? Con lo cual, también terapéuticamente es bueno, pues, por ejemplo, para las pérdidas de peso. Algo que es interesante, bueno, pues en la obesidad, en la salud cardiometabólica, para diabetes tipo 2, etcétera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que existe la complementación. Esto seguro que ya todos habéis escuchado hablar, y es que las legumbres tienen un contenido limitado de ciertos aminoácidos esenciales, que son cisteína y metionina. Sin embargo, cereales y frutos secos lo que no tienen son lisina. Con lo cual, cuando los juntamos, pues conseguimos todos los aminoácidos esenciales simplemente con proteínas de origen vegetal, ¿vale? ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? Que no hace falta comerlo en el plato, es decir, no hace falta comer las lentejas con arroz, aunque las lentejas con arroz están buenísimas, pero si comes lentejas con verduras y por la mañana tomas una tostada de pan integral, estarías comiendo legumbres y cereales y estarías haciendo esa complementación y consiguiendo los aminoácidos. Aparte de toda la sostenibilidad de la que estamos hablando, estaría fomentando el consumo de legumbres, lo que hará que se produzca más legumbres, porque también se produce lo que se demanda, y pues estaremos ayudando a la biodiversidad y al mantenimiento de los suelos de nuestros campos, ¿no? Esto es un pequeño planning de cuántos gramos se puede comer, pues para conseguir unos 52, 56 gramos de proteína, que es lo que podría necesitar pues una persona de tamaño medio. Ya sabéis que están en cero, para mantener la masa muscular en un adulto sano se necesita 0,8 gramos por kilo de peso al día de proteína. Y pues aquí prácticamente tendríamos todos los aminoácidos esenciales con 2 raciones de legumbres en el día, 2 raciones de cereales integrales, una de frutos secos, un yogur vegetal enriquecido con proteína, ¿vale? Aunque esto se puede cambiar por otras 2 raciones de frutos secos, y después las semillas o más pan integrado o lo que sea, ¿vale? Pero que en realidad todo esto nos daría una cantidad de proteína con todos los aminoácidos esenciales, siendo todo de origen vegetal. Con las carnes pasa igual. Las carnes, cuando lo compramos en plástico, aparte de envasada, aparte del consumo del plástico, la etiqueta y tal, pues nos llevamos el pack, ¿vale? Y sin embargo, cuando compramos a granel, podemos elegir el corte. ¿Cuántas veces pues le dice al tendero, no me ponga esta y ponme esta otra, ¿no? Que es más grasa o menos grasa. Sin embargo, cuando compras un pack, pues cuando lo abras, pues te has llevado lo que te has llevado. Entonces, comprar a granel, el tema de carnes, pues implica que podemos comprar el peso que queramos. A lo mejor en un pack hay mucho más peso del que necesitamos en carne, pero bueno, sería cuestión de almacenarlo. Pero también podemos elegir los cortes, ¿vale? Y elegir los cortes menos grasos. Para el pescado ocurre algo parecido. En el pescado es súper curioso porque hemos visto cómo el atún, hablábamos antes del atún y el contenido en mercurio, y sin embargo, los animales o sea, el pescado azul, que es más pequeño, que es costero, no circunnavega el mundo por su ciclo vital y tiene un ciclo vital más corto, viven menos años, le dan menos tiempo a acumular metales pesados. Y uno de ellos, por ejemplo, puede ser la sardina, la caballa, y casualmente es que además en este caso son más baratos, ¿vale? Todo esto se puede comprar también a granel y almacenar, se puede congelar. Y lo podemos hacer en vez de pues, con los films de plástico, pues se puede hacer con tarros de vidrio o de cristal que se higienizan bien, son fáciles de lavar y de volver a utilizar. Los recipientes de acero inoxidable, que existen muchísimos formatos, incluidos estos así que son como cilíndricos que pueden servir para caldos que hagamos o para líquidos, etcétera. Y hay algo nuevo, que son los papelitos estos de cera de abeja, que se están utilizando pues, para el transporte de los snacks en vez de los films, ¿no? Esto sirve prácticamente para conservar de todo, menos no está recomendado para carne y pescado crudo. Y incluso se puede reutilizar si lo que hemos
almacenado antes y lo que hemos puesto en la bolsita antes, pues no es algo que manche o que deje sabor o impregne relativamente fuerte, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una hecha pues para el pan o para ciertos snacks, como ve aquí, de zanahorias baby, ¿no? Pues si siempre llevas más o menos lo mismo, pues se puede reutilizar también. El tema de las comidas, pues en lo de los garbanzos hemos hecho el mismo cálculo que para los frutos secos. Y como veis, pues igual. Mientras que un almuerzo de garbanzos sería 1,58 o 1,32 en función del peso, ¿vale? Un paquete de salteado de verdura con pollo son 2 euros. ¿Vale? Que sale al kilo, porque el paquete son 450, al kilo sale 4,47. Si bien es verdad que esto sería el precio del garbanzo, después hay que echarle la verdura, es verdad que este no es el precio final. Pero ya les digo que por la suma que hemos hecho anteriormente de lo que pueden salir las raciones de verdura, nunca llegará a 4,47 el kilo. Y estos son otros ejemplos de comidas que pueden ser. Esto es algo que es muy típico comer, ¿no? La tortilla de patata. ¿Qué ocurre si la hacemos nosotros? Pues si la hacemos nosotros, veis aquí he hecho los cálculos y nos sale que una tortilla de aproximadamente 1 kilo, en este caso algo más, ¿vale? Para 4 personas sería una ración de 321,25 kilocalorías por persona. Y el precio 57 céntimos, ponle 60. Sin embargo, cuando vamos a comprar las tortillas de 1 kilo, ¿vale? Pues nos dan pues precios bastante más caros, ¿no? El kilo sale a cuatro, aquí el kilo total nos sale a 2,29, perdón, porque es que 0,57, no quiero confundir, 0,57 sería por persona una vez que divida en los 4 trozos la tortilla. La tortilla total sería 2,29 el kilo. Pero aquí me están saliendo tortillas comerciales que son a 4,08, a 8,08, 7,05, 9,14 el kilo. Vemos precios baratos porque en realidad nunca te están vendiendo 1 kilo, lo que te venden son 250, 300, 450 gramos. Entonces, lo que tú ves en el precio del producto, para saber, para poderlo equiparar, tiene que ser por la misma unidad de peso. ¿Vale? Aquí tienes también unas cenas que pueden ser baratas y saludables, como puede ser una tortilla francesa de 2 huevos. Hace posible, pues los huevos es una cosa que es bastante barata y asequible comprar de forma ecológica. ¿Vale? Y, y se puede comer un yogur de postre, 2 yogur con 2 manzanas, ¿vale? Y eso saldría a un precio total de 1,47, ¿vale? Que en realidad no es caro, no es una cena cara comparado con cualquiera de los productos ya precocinados que os estoy enseñando, pero en el peor de los casos, aunque fuera igual, la diferencia está en que con uno te estás cargando tus arterias y con el otro no. Que con uno estás comprando carne, te estás cargando el medio ambiente y con el otro no, o menos, ¿vale? Entonces, no podemos decir tampoco hacer un discurso de que algo no tiene impacto. Todo tiene un impacto. Lo que tenemos que tomar las decisiones de qué es lo que menos impacto tiene. En este caso pasa lo mismo, ¿vale? Serían 2 rebanadas de pan integral con 50 gramos de queso fresco, 2 nectarinas de postre y 12 almendras, ¿vale? Te daría 560 kilocalorías por un precio de 1,40. En cuanto a las bebidas recomendábamos que era mejor el agua del grifo, ¿vale? Fijarse que aquí hay algo que encontré por internet, y es que, bueno, es como un desglose del precio de la botella de agua, ¿no? Y básicamente el 1 por 1000 es lo que vale el agua. Casi todo el coste se lo lleva la producción, el envase, el marketing, la distribución, el margen comercial. El que lo vende quiere ganar dinero. Entonces, en realidad, tomando agua del grifo y no comprando este tipo de agua sería también una de las estrategias de las que os hablé antes, que a veces comprando ciertos productos más baratos, lo que hacemos es liberar dinero que podemos invertir en otras cosas que a lo mejor, esto no lo voy a comprar porque es un poco más caro, ¿no? Como puede pasar a lo mejor algunas versiones, pues de lenteja, entre lenteja normal y ecológica, es más cara. Sí, pero a lo mejor estás invirtiendo dinero en otras cosas que podrías beber. En vez de botella de agua de plástico, podrías beber agua del grifo y todo ese dinero lo puedes invertir en hacer mejor compra de otros alimentos. Perdón.
Aquí. Bien, el agua. ¿Cuál es el problema del agua? El problema del agua es que hay aguas duras, es decir, dependiendo de la geografía, podemos vivir en terrenos más calizos y el agua tiene cal, ¿vale? Lo que se llama aguas duras. Y eso deja residuos pues, en los electrodomésticos, pero también en nuestros riñones. Y además da más sabor. Entonces, bueno, ahí existen alternativas como filtros de agua. Los filtros de agua quitan impurezas y eliminan sabores desagradables, ¿vale? Y no son excesivamente caros, son entre 20 y 60 euros, ¿vale? También podemos saborizar nosotros el agua, es decir, la tradicional limonada que se ha hecho no era un refresco de limón, simplemente era un poco de zumo de limón echándolo en una jarra entera de agua. Y entonces se puede aromatizar y se puede saborizar agua para que sea, para tenerla después almacenada en cristal en el frigorífico, tenerla fresca y que sea mucho más agradable y por supuesto va a ser más barata que comprarla embotellada en plástico. Y los otros son los descalcificadores. Esto sí que es verdad que es un poco más caro, no son tan buenos para quitar los sabores, pero lo que sí es que depuran la cal. Y muchas veces el problema de que la gente no beba agua del grifo es esto, el problema de la cal, ¿no? He hablado antes de los riñones, pero la cal también suele dar un problema para la salud dental. Provoca, provoca problemas en los dientes. Un artículo del año pasado, de 2024, lo que nos vino a contar es que hervir el agua dura, se le llama agua dura o agua blanda en función del contenido de cal, eh, hasta elimina el plástico que hay en el agua. Es decir, existen trazas de plástico en el agua que bebemos del grifo también, ¿vale? Aunque es menos que si estuviera en botella en plástico. Y ¿qué es lo que habla este estudio? Este estudio lo que habla es que cuando hierves en un hervidor como los de Paracelter, el agua dura, las moléculas de NMP es nano y microplástico. Es decir, son trozos de plástico de diferentes tamaños, pero microscópicos, ¿no? Nano o microplástico. Bueno, pues el plástico se adhiere a la cal y precipita con el calor. Entonces es muy interesante porque en realidad hervir agua es algo que hacemos todos, ¿no? Que cuando haces una infusión de té, está hirviendo agua. La cafetera hierve el agua. Todo, ¿vale? Entonces es algo interesante de saber porque cuando tengas agua del grifo con mucha cal, pues si la hierves y eliminas el precipitado, es decir, el culito, si te quedas con el sobrenadante, lo que estaría es eliminando la cal, disminuyendo la cal, y en esa cal que disminuye se va a quedar adherido parte o gran parte vamos, gran parte, exactamente el 80% según este artículo, de los plásticos, ¿vale? De los diferentes polímeros de plástico. Y hasta aquí he llegado, no sé si he ido muy rápido, porque tenía un poco de miedo de alargarme porque yo me enrollo como una persiana y que no fuera, y que os tuviera ahí un poco presionada con la hora. Pero como he terminado relativamente bien, creo que de tiempo tenemos espacio para comentar lo que queráis.